Goicoechea, también muy bien, complementario a lo de Eliana, Costa Santos y que muy claro, excelente. Vamos a pasar en el día de hoy a la última exposición del doctor Alejandro Borlacchetti, que es especialista en protección. ¿Te puedes quedar acá? Sí, acá también. Sí, perfecto. Sí. Especialista en protección de derechos de la niñez y acceso a la justicia de UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Adelante, por favor. Gracias por la invitación, Ignacio. Gusto verte después de tanto tiempo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, bueno, primero, yo estoy a cargo del área de protección y acceso a la justicia de UNICEF Argentina, así que voy a hablar del contexto geográfico de UNICEF Argentina voy a hacer algunas aclaraciones de entrada. Primero, no manejamos datos ni información específica en materia de este tema. ¿Por qué? Porque no es un área de cooperación específica. Nosotros trabajamos por convenio de trabajo con los países. Esto no es algo que el país pide trabajar, por lo tanto no manejamos datos sobre cuál es la situación o no en Argentina sin la adopción general, pero no específicamente en el tema, pero obviamente es obvio que si cualquier cosa que le pongamos la palabra ilícita que adjetive la palabra principal, obviamente que es una práctica que estamos realmente en contra y nos preocupa en el marco de la trata de las personas, en el marco de la trata de los niños y adolescentes, de los protocolos de Naciones Unidas, especialmente de la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual eso es una obviedad. Por otro lado, algunas de las consideraciones que voy a decir, yo voy a hablar más de lo que pasa antes de la adopción que de la adopción en sí mismo, pero todas las consideraciones que voy a decir no tienen que ver con la discusión o se tiene que interpretar en ningún desmedro en sí del convenio. Y bien, como decía Ignacio, el convenio es un mecanismo. El convenio no está promocionando, ni está facilitando, ni está ni en contra ni a favor de la adopción. Con lo cual, muchas de las cosas que voy a decir no tienen que decir, mira, el convenio no está bueno, no. El convenio es otra cosa, y como bien está aclarado, el convenio lo que hace es, en todo caso, facilitar de una forma en que los países, los estados sepan cuáles son las herramientas, cómo se regula, cómo tenemos otros convenios muy prestigiosos de la Haya, por ejemplo, en materia de restitución, que son muy importantes y creo que son comúnmente usados por la justicia cuando se producen lamentablemente situaciones de privados y un chico queda virtualmente secuestrado por alguno de los componentes de una pareja, con lo cual, otra vez, esto no tiene que ver con el convenio en sí, sino más que nada consideraciones generales en lo que respecta a lo que es la Convención de los Derechos del Niño con una interpretación amplia y qué lugar cumple la adopción en esa mirada. La posición de Argentina es conocida, la acaban de pensar muy bien. Argentina, además de una reserva, pone en su legislación una condición fuerte en el sentido de que, con lo cual prácticamente una persona tiene que, para poder que un chico argentino pueda ser adoptado, esa persona tiene que tener una residencia aquí, podrá luego ausentarse, como puede pasar con alguien argentino que adopte, después se va a otro lado, pero obviamente la cuestión golondrina no aparecería, no sería posible, ni mucho menos tramitarla del exterior y venir a buscarla. Entonces, se crea la legislación argentina muy concreta, y por supuesto, del otro lado, genera estos inconvenientes que mencionaban. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando hay argentinos que quieren adoptar en otros lados y al no reciprocidad, por no estar en el convenio o al no ser parte del convenio, si esto no les genera obstáculos en el sentido de tener un marco legal y un marco de mecanismos que los proteja. Ahora, sí, y simplemente es una reflexión, porque ahí sí es un ámbito de trabajo muy fuerte en la mayoría de los países y en Argentina sin duda, es no perder de vista, obviamente la gente que trabaja con esto habitualmente lo sabe claro, pero por las dudas, un punto de personas que nos estén mirando y demás, que la adopción no es la solución automática a los problemas de la niñez y la niñez sin cuidado parental o con dificultades en cuidado parental. Es decir, la convención siempre hay que interpretarla y en ese sentido, como UNICEF trabaja a nivel de los países en operación técnica, la convención hay que leerla en el conjunto de sus artículos, ¿no? Si ustedes miran la observación general del Comité de los Derechos del Niño respecto al interés superior, y creo que es una de las mejores, dentro de lo difícil que ha sido siempre interpretar el concepto de interés superior del artículo tercero, la observación general del comité trata de arrojar un poquito de luz de la mano de muchas opiniones que han tenido muchos autores a lo largo de los años, pero hay una que nadie discute, que es el interés superior no es mi visión, no es mi visión de la vida, no es la visión de un juez, no es la visión de un grupo de políticos, ni estadistas, ni legisladores, ni personas, ni padres, ni nadie, sino es decisión
balancea y respeta la mayor cantidad de derechos posibles en ese conjunto de derechos que un niño tiene, si quieren aportarlo por la propia Convención, por el conjunto de los tratados de derechos humanos y por la propia legislación. Yo puedo ser un juez, puedo ser un legislador, puedo ser papá, puedo ser educador en una escuela, puedo tener mi visión de la vida, de cómo la vida de ese chico debe ser, pero eso no es el interés humano. ¿Sí? Entonces, y la Convención a eso nos va dando datos. El artículo 9 nos habla prácticamente poner a la familia en un punto inicial casi de sacralidad. El lugar natural del chico es su familia. No nos define una familia nuclear o familia ampliada, pero familia. Y el 8 nos habla del derecho a la identidad. El derecho a la identidad no es solo documentación, es su origen, su comunidad, sus raíces. Pero al mismo tiempo, tenemos un artículo que dice, excepto que vulnere el interés superior, con lo cual la puerta se abre. Sí. Ninguno de estos principios, salvo el interés superior, que sí lo es, pero de los otros principios ninguno es sacro. Todos pueden ser excepcionalmente cambiados a los efectos de valorar esos artículos. Entonces, si el cuidado parental, y el parental lo digo en sentido amplio, si el cuidado parental queda de alguna forma, no es la mejor situación para ese chico en ese momento, y pasa algo en ese ámbito familiar, ni hablar si una situación de abuso, otros artículos que lo protegen de explotación, o artículo 27, en las obligaciones que tienen la familia, los padres, tutores, cuidadores, aún con ayuda material que le debe proporcionar al Estado, dice el artículo 27, especialmente la historia en nutrición y vivienda. Pero a pesar de eso, esa familia sin tener la capacidad de darle todo lo que tiene que darle, por diferentes razones que vamos a ver, podría temporaria o permanentemente, de alguna forma, quedar suspendido el artículo 9, en donde no queda ninguna duda que el lugar natural del chico es la familia. Otra vez, balanceando derechos, ¿no? Vemos dónde está. Y a la adopción aparece también el articulado de la Convención y, por supuesto, aparece la posibilidad de adopción internacional, a la cual hicieron referencia que Argentina pronto dice, no, yo no estoy de acuerdo con esta parte. ¿A qué nos lleva esto en sentido práctico? Bueno, este es un trabajo que nosotros hacemos en UNICEF muy bien. Los sistemas de protección de infancia deben trabajar primero para buscar en qué ámbito de la familia nuclear ampliada o comunidad están dadas las condiciones para que ese chico no salga de ese lugar. Y si temporalmente sale y va a parar a un ámbito institucional, ¿cómo revierto lo más rápido la medida institucional mientras voy trabajando paralelamente con, otra vez, familia nuclear ampliada o la comunidad? Porque acá estamos tratando diferentes formas de cuidado de la niñez, ¿sí? Por supuesto, acá aparecen, y no voy a ahondar en ello, pero acá aparecen las dificultades de los sistemas de protección, las dificultades de las políticas públicas, de las inversiones, porque no siempre los fracasos que se dan en la posibilidad de restituir o fortalecer los lazos familiares son necesariamente culpa de la familia, a veces son de la falta de políticas públicas adecuadas, o de que llegamos tarde, o que no están todas las medidas. Entonces, muchas veces las determinantes sociales, el tipo de casa, el lugar donde viven, el medio ambiente donde viven, las condiciones, terminan generando situaciones que las familias no las pueden resolver por sí solo, y si no hay suficiente apoyo de política pública, las familias no lo van a poder resolver tampoco en el futuro, y ven a los hermanitos desfilando a medida que van creciendo en situaciones de crianza que no son así. Entonces, claramente el lugar de prevalencia es la familia. Aparecen esas instituciones de cuidado, y ahí viene otra discusión muy relevante, que es que es histórica, es los lugares de cuidado deberían ser, obviamente, lugares abiertos, lugares de cuidado, pero al mismo tiempo lugares de modalidades abiertas y lo más similares a lugares familiares. Es decir, más lejanos a los viejos paradigmáticos institutos de menores, lo más cercanos a ámbitos familiares, donde haya una relación de metro cuadrado, de servicios, de personal y de chicos que permita ese tipo de relación más familiar y no de un lugar institucional. Y eso abarca otro tema central, que es la discusión de si el lugar es cerrado o abierto. Yo no voy a decir, no somos abiertos, pero porque no reglas para todas esas cerradas. Y acá vienen las posibilidades institucionales, si viene, bueno, pues yo no puedo dejar que el chico circule, y usted dice, bueno, si es un adolescente, pues no puede circular, no, pero yo tengo una responsabilidad, si el chico no vuelve, entonces yo soy responsable. Y ahí empiezan todas estas discusiones que hacen a qué tipo de institucionalidad tenemos, y ese tipo de institucionalidad más adecuada. Pero aún cuando sean adecuadas, no es el lugar ideal tampoco para crecer. Entonces, por eso aparece también el trabajo, el trabajo que nosotros estamos haciendo
varios países, en muchas provincias de Argentina, que son las famosas familias de acogimiento en sus diferentes modalidades y que se nombran, que son familias que no son familias adoptantes, pero que nos permiten ganar tiempo para ver si podemos reforzar, si podemos encontrar en otro lugar de esa familia ampliada de la comunidad para que el chico vuelva a su lugar de origen, pero que en el medio pase la menor cantidad de tiempo en un ámbito institucional con una familia que le da una situación de familia. Con todos los riesgos que esto implica, porque esa familia tiene que estar muy bien entrenada, porque esas familias no. Tenemos que jugar en este límite de no te encariñes mucho, pero cuidar. Es decir, no es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando se trabaja bien, cuando el Estado tiene un buen programa, cuando tiene familias bien entrenadas, esto sí funciona. Tampoco son medidas que pueden durar gran cantidad de tiempo, porque si no, estamos generando también un daño, porque el chico realmente permanece en esa familia y empieza a tomar esa familia como su lugar de referencia. Entonces después ya no es un tema solo si la familia se encariñó, sino a ese chico le estoy generando otra situación de abandono otra vez, sacándolo de ese lugar. Y además, esas familias entrenadas son un costo, conseguirlas, encontrarlas, reclutarlas, facilitar su trabajo, entrenarlas, y si yo las estoy dedicando a un chico, estoy perdiendo la posibilidad de que otros chicos pasen esos actos. De hecho, la mayoría de las leyes o regulaciones de familias de acogimiento dicen que no pueden ser familias adoptantes, que no, eso no es una previa de la adopción, no pueden inscribirse para la adopción de ese chico, y salvo excepciones muy concretas por diferentes razones que se puedan dar, generalmente la regla es que esas familias no deberían adoptar al chico que tiene cuidado temporal. Y por supuesto, si todo esto no funciona, empieza la apertura y la habilitación de la etapa de adopción. Y acá viene una gran cuestión que siempre hay tensión, que es la rapidez o la no rapidez del sistema de adopción, por el cual mucha gente va a adoptar o intenta adoptar afuera. El problema es que, si bien en algunos casos se puede decir que el sistema puede ser lento o no lento, pero no siempre la lentitud es porque funciona o no bien el sistema. Porque todo esto que yo acabo de decir, de agotar a todas las instancias para que la adopción sea el último recurso, no porque sea mala, sino porque tenemos que primero cumplir con un montón de requisitos previos que tienen que ver con el interés superior del niño, a veces es muy claro, a veces no son. La vida de los chicos en la realidad, trabajé capaz que 8 o 10 meses con el papá, el tío, la abuela, la mamá, y algo que parecía que estaba funcionando, hay una recaída y de pronto se me cayó. Y lo trato de rescatar de vuelta. Entonces no es que, entonces, como se dice en el sistema de protección o en los ámbitos de los jueces de familia o de niñez y demás, los expedientes no son expedientes. Los expedientes son historia de vida. Entonces, ¿quién toma la decisión valorando el interés superior, valorando la participación del chico, valorando la voz del chico, sobre todo como son más grandes? ¿Quién toma la decisión de decir hasta acá se acabó, no intento más con tu familia y te voy a pasar a un sistema de adoptabilidad? No es tan fácil. Entonces, las demoras no siempre son porque no funciona el sistema, también son porque estamos hablando de historias de vida, y esas historias de vida además realmente dramáticas, historias de vida complejas, donde las situaciones cambian, donde las situaciones mutan todo el tiempo, y donde es cierto que hay en muchos casos falencias de parte de las políticas públicas, pero también es cierto que estamos trabajando con sectores de la población cuyas vidas son muy complejas y que además están enmarcadas por la necesidad, la pobreza y por la escasez de recursos, entonces todo es mucho más. Entonces, ese es un primer dato a tener en cuenta. Es decir, la famosa frase, el sistema demora mucho, es burocrático y no sirve, y también un signo de interrogación, a veces puede ser, pero no siempre es un problema del sistema, también es un problema de que son chicos, no son objetos que son actualmente puede ser una. Y en ese sentido se plantea igual si fuera adopción internacional o nacional. Digo, la problemática es en qué momento yo decido que rompo finalmente el vínculo con su familia de origen. Y pensar que todo no tiene precio en las historias o en el ciclo de vida de los chicos. Es decir, todo esto que pasa queda impregnado y queda impreso en alguna parte de la psique de ese chico y de la vida de ese chico. Aún cuando vaya a una familia espectacular, lo cuidan, algún día va otra vez a preguntarse qué pasó, por qué no pude seguir, por qué no, por qué esto y lo otro. Entonces, primero esto no es realmente algo que es blanco o negro, sino es un recorrido. Y cuando uno habla con nuestro lugar natural de trabajo, son las secretarías de infancia de todo el país, de cada una de las provincias, con equidad que implica un país federal como la Argentina, que no es un gobierno, no es una autoridad, son 24 autoridades, uno toma también la ciudad autónoma de Buenos Aires y cada uno con sus procedimientos, sistemas, formas. Y cuando uno habla con todas estas autoridades, son desafíos que se plantean en cada comunidad, en cada lugar, con la diversidad que implica el territorio argentino, las culturas, etc. Entonces,
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, el sistema de adopción argentino ya, a diferencia del anterior de algunas décadas, reconoce el derecho a la identidad, reconoce el derecho al origen. Eso es importante porque el chico tiene la posibilidad de ir a buscar sus raíces cuando así lo decida, y esto es importante. Un tema también que es muy importante para plantearse es, una cosa son los chicos en los primeros años de vida, otra cosa son los chicos cuando va avanzando el tiempo, que además son los chicos porque es mucho más difícil que el sistema esté interesado, ¿no? Que la gente esté interesada en la adopción, pero además empieza a aparecer otro elemento que le agrega complejidad, que es, si uno se basa en la propia Resolución General 12 del Comité, es, yo le tengo que preguntar al chico. Porque la adopción históricamente es pensada como un tema de adultos, que beneficia a los chicos por un tema de adultos. Les pido consentimiento a los adoptantes, les pido consentimiento a los que van a adoptar, a los papás del chico, el chico. Y esto le agrega una complejidad. ¿Cómo hago yo para que el chico comprenda la decisión que se está tomando? Y si me dice que no, ¿qué hago? ¿Es necesariamente la participación del chico? ¿Quiere decir que el chico debe, que todo lo que diga yo debo seguirlo a pie de la letra? No, debo fundamentarlo. Porque el artículo 12 de la Constitución de Derechos del Niño no dice que el chico tiene derecho a opinar, dice que tiene derecho a opinar y a ser debidamente tenido en cuenta. Dos elementos, no es uno. Y el ser debidamente, es ser, y como bien lo desarrolla el comité, y lo ha desarrollado también varios fallos en diferentes países, el ser debidamente tenido en cuenta quiere decir que yo debo valorar la opinión del chico y por lo tanto cualquier decisión que yo tome debe estar fundamentada. ¿Por qué sigo lo que dice el chico? ¿Por qué no sigo lo que dice el chico? ¿O por qué sigo parcialmente lo que dice el chico? No quiere decir que tengo que hacer lo que dice el chico. En todo caso, debo explicar por qué yo desestimo la opinión del chico. El chico pedirá después cuenta si el chico dijo, yo no quiero ser adoptado, y lo van a adoptar, bueno, el chico tenga la capacidad y quiera ver el expediente, tiene la capacidad de discutir, mira, porque si no estuvo de acuerdo y que yo creo que sí hizo mal. Esto es un elemento que cuando se agrega, complejiza la cosa. Porque yo puedo estar convencido, como autoridad, puede estar todas las partes convencidas, pero el chico dice, no quiero. Sobre todo con chicos más grandes, 8, 10, 12, 14. Pero pasó a un chico de 10 años, además que estuvo en situación de calle, que tuvo que tomar decisiones que no toman chicos de otros chicos de 10 años, puede estar equivocado, pero sí tiene muchos elementos para tomar ciertas decisiones porque se expone a situaciones de vida que no se exponen normalmente los chicos. Insisto, yo en todo esto no estoy diciendo que la palabra del chico es sagrada y que el chico siempre está acertado. Lo que estoy diciendo es que cuando agrego la ecuación chico y su opinión y que sea debidamente tenida en cuenta, complejizo más la ecuación todavía de las decisiones que se van a tomar. Esto lamentablemente el sistema no siempre lo hace así, porque el sistema después tiene muchos problemas. Si el chico dice yo no quiero ir a ese hogar, lo mandan igual al hogar porque es vacante, yo no quiero ir con esa familia, quiero quedarme en el hogar y lo mandan igual a la familia de acogimiento porque, porque la Secretaría de Infancia trata de seguir los lineamientos que nosotros mismos trabajamos, por ejemplo, con UNICEF, que lo mejor es que no esté mucho tiempo en el ámbito institucional y que funcione la de acogimiento. Es decir, de alguna forma todo el tiempo estamos cruzando la opinión del chico y no siempre fundamentándola debidamente, pero digo que esto es una gran complejidad en toda esta discusión. Con lo cual, acá se aporta otra cuestión. ¿Qué pasa con el chico? ¿Cómo se siente el chico? ¿Qué información recibe en el caso de ser tanto una adopción nacional o internacional, si en el caso que Argentina la permitiera en el futuro? Estas son también situaciones a valorar, sobre todo los chicos que empiezan a tener mayor capacidad en la evolución de su madurez, como dice el artículo 5 de la Convención, para empezar a decir, si vos me explicas bien de qué se trata, yo puedo decirte lo que me parece a mí. Y ya con chicos más grandes, esto pasa en todos los niveles de decisión de los chicos, y estas palabras cada vez se toman más literalmente, ¿no? Los chicos más chicos se toman a través de interpretaciones, se trabaja con profesionales y demás. Un chico más grande se sabe expresar, ya hay que empezar a mirar su interpretación literal, no tanto cómo lo interpreto yo lo que él dice, por supuesto, mismo si el contexto de donde lo dice. Chicos que incluso pueden que lo hablen con su familia, a pesar que está claro que por diferentes razones esa familia le ha hecho daño. Bueno, hay situaciones muy difíciles de manejar en la psiquis y la emocionalidad de un chico, y bueno, cierta base que tomar decisiones. Entonces, con lo cual, con esto lo que quiero mostrar es la complejidad. Nosotros nos toca trabajar y dar cooperación técnica y facilitar muchas de estas cuestiones y dar ejemplos de otros países para facilitar el trabajo, por ejemplo, en provincias de Argentina, y esto es lo que afrontan todos los días los sistemas de protección de cada una de las provincias de Argentina diariamente
donde aparecen chicos con diferentes problemáticas, familias con diferentes problemáticas, y hay que tomar decisiones en poco tiempo, coordinar con el ámbito de la justicia, que estas son decisiones cuando realmente los sistemas de protección funcionan, que son las medidas ordinarias, que son las medidas que no implican separación de la familia, que en teoría deberían prevenir la separación de la familia, y las llamadas medidas excepcionales, que son las que van a, en principio, temporariamente van a separar de la familia. No hay una modificación de la responsabilidad y de la patria potestad, en principio temporal, se comunica al juzgado, los juzgados intervienen también el Poder Judicial y empieza a haber una decisión entre el equipo de protección del Poder Ejecutivo de la provincia con el ámbito judicial. Y esto es complejo, porque cuando uno mira sus expedientes son historias de vida. Insisto, no hay una solución buena. La solución buena sería que ese chico no esté en ese juzgado, que ese chico no esté en este tema de protección y que no hubiera pasado lo que pasó. En muchos de estos casos, la mayoría de estos casos no son abusos. Claro, si uno está ante el delito, está el abuso sexual, se simplifica lamentablemente la peor forma. Es decir, no hay duda que no puede volver a ese ámbito. O habrá que distinguir si mucha gente habita ese lugar, si se puede distinguir claramente el tema del abusador y demás para saber dónde se puede trabajar. Pero acá, en la mayoría de los casos estamos hablando son situaciones de violencia. Situaciones de no están dadas las condiciones de crianza en ese lugar por diferentes razones y qué podemos hacer de las políticas públicas para que estén dadas las condiciones de crianza adecuadas. No estamos hablando de malos papás, malos mamás, malas familias. Estamos hablando de situaciones donde la pobreza arrasa. Donde la pobreza arrasa, no están dadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estén dadas las condiciones? Y no que una familia se quede sin chicos y el chico se quede sin familia por pura pobreza. Entonces, no hay situaciones de abuso que cambia, interviene también el derecho penal, intervienen las autorías, hay que determinar las autorías, hay que determinar si hay complicidades. Digo, se complejiza la cuestión, pero lo que no hay duda es que el chico tiene que salir inmediatamente de ese lugar hasta que sepamos cómo se produce esa situación. Pero las otras es un signo de preguntas todo el tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Es el momento. Es mejor que esté ahora por todo el lugar, en una familia de acogimiento. ¿Cuánto tardamos en reconstituir ciertas fibras de esa familia? Hay situaciones de consumo. Pues, todo eso complejiza. Ese es el ámbito que nosotros trabajamos más. Lo que nos llamamos la desinstitucionalización. Medimos junto a los estados provinciales y al Estado Nacional la tasa de institucionalización y desinstitucionalización. Venimos trabajando ya desde hace años con el sistema del RUN, Registro Único Nominal, que es un sistema que UNICEF aportó, que el Estado tuvo como propio, que es el que nos permite medir los chicos que están en situación de institucionalidad, en familia de acogimiento y demás, conjuntamente con las estadísticas de las provincias. No todas las estadísticas son perfectas, hay muchas a mejorar, pero sí hay un sistema más o menos unificado que nos permite dar una idea y que de hecho también marca en términos de indicadores nuestros propios si nuestro trabajo está surtiendo efecto y si está teniendo algún tipo de impacto. ¿Por qué? Porque creemos que en realidad todo lo que evitemos de que el chico llegue a esta situación extrema quiere decir que con éxito todo lo demás son remedios. Sí, el chico en familia de acogimiento, el chico en hogares, el chico adoptado es un chico que evidentemente se nos fue de manos, casamos. Su lugar natural no es ninguno de esos. Su lugar natural son todo lo demás es encontrarle las mejores formas. Por supuesto, y ya lo mencionó Ignacio, chicos más grandes, chicos adolescentes, chicos con problemas de salud, nos proponen otros desafíos porque así como hay listas para un grupo de chicos, no hay tanta ansiedad ni tantas ganas de adoptar a otro chico. Y después hay otro planteo también que se genera, que es, y que muchas provincias lo toman como desafío y que se ha venido trabajando en ciertos momentos, es si a partir de ciertas edades, sobre todo pasando, por ejemplo, 15 o 16 años, ya hay que plantear cuestiones de adoptabilidad o hay que plantear cuestiones de autonomías anticipadas, donde el Estado no desaparece, pero empezamos, por ejemplo, como en su momento se hizo lo que es el ingreso universal, los planes de transferencias, entonces empezar a generarle a una autonomía con apoyo del Estado, pero en lugares que ya no son hogares o autoadministrados de grupos de chicos con ayuda del Estado, a los efectos de poder transitar hacia su autonomía como adultos, porque, primero, porque son muy bajas las posibilidades de adopciones en esos casos, y segundo, porque ya están al umbral de la vida adulta, con lo cual, ¿para qué seguir generando situaciones de institucionalidades forzadas a chicos que claramente ya están en... Ese es un gran desafío, pero que también requiere equilibrio, porque la solución no está en la autonomía total. Entonces, ahí estoy violando la convención porque lo que estoy haciendo es egresando tempranamente con mayoría de edad un chico de 15 o 16 años. El tema es ese equilibrio entre seguir acompañando, pero al mismo tiempo empezar a darle cierta autonomía
y cierta responsabilidad por sus propios actos. Y eso es un desafío. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya abierto a la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a pasar ahora muy rápidamente. Yo no sé quiénes de ustedes han